que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Debo de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído, se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar, pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Llorar, llorar y llorar. No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar. Llorar, llorar y llorar. De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar. Llorar, llorar y llorar. Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar. Llorar, llorar y llorar. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada, que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí.
ahora tengo que olvidarla también, de arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada, que no quede huella, que no hay que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no hay que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no hay que no. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchito, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchito, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchito, me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris, y de pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días, que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi,
señor, señora, bienvenido, bienvenida, amigo, amiga. Ah, no, pensé pasar por esto. Sí. Hola, Kiki. Hola, che. Hasta hoy no. Buen día. Buen día. ¿A qué tu alita? Perdona, todo, Tu vale. alita está así. No, no, ya está, no hace falta explicar. Ya te no hace perdón. falta explicar, ahí está. Hola, Nelly. Hoy estás de color denim. Hoy estoy de... Esto que atienden en... ¿En dónde? Sí. Ah, sí. Sí. Combo completo. ¿Qué Combo agrandado. combo van a querer, chicos? sin papá. Con papas y papas con Toda bacon. la vida grande. El Big Tasty. Entonces, yo Sí. quiero saber quién se va a sentar ahí. ¿Quién va a sentarse hoy? ¿A quién le toca hoy? ¡Epa! Mañana va a estar Flowers, ya vuelve. ¡Ah, mira! ¿Quién va a venir? Nuestra personal trainer. ¡Ay! ¡Que venga, doña! ¡Pregúntele saludos! ¡Salva! ¡Va a líder! Líder. Excelente, Bueno, excelente. ¿dónde? Bien. Tenés que mi líder, ¿eh? Sí. No. El ley, papá. Alto, ¿qué vive de hoy, papá? Realito era así. Qué con grande. mucho cariño Ya. de Los Ángeles. Eso, ahí está. Lindo ¿Cuál fue está, la o sea. ciudad más linda? Boston. Boston. Boston fue la que más me gustó. Y la más iba parada, ¿Qué ¿sí? está, vivo? Filadelfia. Filadelfia. Lleno de... Fentanilo. O sea, fentanilo. Legalmente me parecía Guerra Mundial Z, o sea, así era. Qué loco Increíble. arma. Yo pensé que era una exageración. ¿Eh? Y no, era No una era exageración. esa, es así. Increíble. ¿Qué? En la esquina de los locales así, medio chuchi, donde se come, eso, en la esquina, en la vereda, o sea, de día. Y de la noche sí que ni hablar. Por la vereda, así. Uy. Ya. ¿Cómo le va? Hoy ella está de panelista, no de personal trainer. Hola, Aina. Olis, ¿qué tal? Feliz de Será, estar con ustedes ¡core será! hoy. ¿Qué pio? Va, Pio, Bairo. ¿Qué te pasa? Quiero pedir disculpas por no poder asistir el día de ayer al Ah, al festejo cierto, de no los tuviste 300 ayer. programas, sí. Ah, ¿Por te qué invitaron pasó? también. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Es que estaba con un tratamiento de... Ah, dental. Dental, sí. Ah. Y tenía que cambiarme las gomitas de mis brackets, Ah. hacerme una limpieza. Sí. Que no se pudo hacer todo la vez pasada porque tenía sensibilidad. Y eso. Ah, bueno. Los yuteños, hoy Ainara les va a leer a ustedes, así que tranquilización, ¿eh? Cálmense. Tranquilización, No digan grosería. Basta vos. Guerra, Quiero todas leer esas cosas, pelotudez. Xenofobia. Basta. Nada. Basta. Hoy vine con lente porque todos tienen lente y entonces quería estar como ustedes. Pero ¿tenés problema de vista? Esos lentes No, los... pero- Es para el camelo. No, este no tiene aumento. Es así. Ah, para camelo. Sí. O sea que vos estás utilizando lentes de vista para camelear, pero no te molesta porque a mí me rompe bolísima. Me parece Yo usar tengo lentes. que usar por prescripción médica y no uso porque me molesta. Salva, no hay un carajo en 2 años, cabrón. Me parece facha. Ah, facha. Ahí está. Bien. Sí, es por Sí, la en la facha época de los 80, tipo Jeffrey Dahmer. ¿Qué no? Ah, sí, póngale la cuca, ahí está, muy bien. Bueno, ¿Cómo estáis vosotros? Así Bien. quieren que hablar ahora. Basta vos. Porque vos quedaste. Sí, que a veces cuando te sale un- a veces sale un corte chiste. contigo. Está tu señora, hoy te portás bien, ¿verdad? Están Mira los cómo te mira. yuteños, están los yuteños ya conectados, así que... Quiero leer pelotudeces. ¿Qué? ¡Buenos días! Ayer el zar de la aduana Pedriño se lució en la transmisión, dice. Y si no, ayer Pedriño de las 8 de la mañana para Lula el Supremo ya vino él. Impresionante. Buen día, Salvador, Silvita Flowers, hey. Elías, Janito, excelente día para hacer ayer con todos, saboreando el gran guiso de arroz. Grata sorpresa por haberme reencontrado con mi amiga Ada Piñanes. ¡Sí! Ah, es la señora Edu. Qué rico el guiso Qué ayer. ¿verdad? rico, tenía tos. Pero oíste, porque yo le apreté a demonio, estuvo a las 11:30, si no iba a estar a las 12. Yo le descubrí la técnica demonio. Vienen y con a mí no me joda con la comida. No, ya nos dimos Y cuenta. no me joda con mi whisky. Demonio siempre. Y yo pillaba. El guiso estaba asado va en vapor. Está el otro en vapor. Bueno, ahora vamos a tirar el arroz y ya va a estar. 10 de la mañana, 10:30. 12. Sacaban Lola olla un rato. después. Apagaban la olla ya. Después ponían. Y después, bueno, fiu del día. ¡Ah! Ahí está, ya está el guiso. Y nosotros así, ya está el guiso.
No sé, ahora vamos a comenzar a servir fiu fiu del día de... Todo el mundo se va. Sí, todo el mundo se va. Entonces Como esos ayer, buitres tan ahí. a las 11:30, gracias Pueden ver. al gordo, estuvo el guiso. Sablo, ¿qué haces? ¿Qué vas a Pero señora? viste Cuando cómo- vos tenés hambre, carajo, en tu Vi- casa. Y cuando vos estás fisura, Sí, mi pitriqui no me joda, carajo. cada uno tenemos nuestra Pero fisura. vos con el Morbi, en serio, No. no se puede jugar contigo. Yo con el Vos tenés Morbi- hambre y... Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Creo que todos somos pirebaí cuando tenemos hambre. Yo no. Eh, ¿Vos, no. pirebaí? Soy pirebaí, ¿Vos, gordo. demonio? Depende. Cuando Vos- tengo Está el hambre- alma de gordo. Espera. Demonio. Ah, sí, yo me peleé con Sofía en la avenida, terminó el concierto, hacia las 2 de la mañana llegamos, no había nada. Espera, ¿qué es lo que le pone pirebaí a demonio? No, Eliano. No, Yo. ¿Yo? no, pero hay algo que a demonio le pone así. Él me odia cuando no le hago caso. ¿Qué era que a vos te puso tan pirebaí tu cara lo así? Que no encuentre autos para orinar por él. ¡Ya vendí el mercho! El Mercho se metió con la mancha. Con la mancha así. Mira, no salió. papá, ese peinado loco Abreu, carajo, ¿eh? Mira el loco Abreu. No, yo no le perdono porque ayer se olvidó que yo tenía que venir. Porque me encontró ahí y me dijo, ¿no viniste hoy? Y yo le dije, sí, pero vengo mañana. Sí. Así me dijo. Ah, así de te ninguneo. ¿Viste? Podía quedarme nomás en mi casa. Mucha Qué tabla. argel. Bueno, están hoy. y Llanito con el pitrique, pero con la comida no. No, no, pues la comida de los gordos nomás. Y vos sos gordo de No con alma. el pitriqui. Pitriqui nomás Pitriqui. y después... No, eso nomás legalmente. No, pero sí te pone pirebaí tener hambre y tener sueño. Ese. Tengo Tener sueños. Que me defiende el perro mi vecino, gordo. Qué Y pesado. estar, que ya estar es. caliente y no ligar. Ah, ese. Ese Cuando da- querés y ese te ir, queda ay, fisura. Me duele la Sí, cabeza. sí. Ay, que me no tengo sueño. Te dormí ya. A mí me pone video ahí. Te dormí ahí, no pasa nada. Exacto. Ese pone pire ahí. Que me despierten tan esos perros mi vecino, carajo. A mí tu compadre es el loro Dylan. Él no hace ni ruido, el más pesado, el napo, insoportable. No. Y ahora Leia que se cree la reina de la casa. ¡Ay! Yo soy la reina. ¡Ay! Carajo, un carajo Pero- no defiende. Hoy tenemos invitado especial porque hoy ¿quién viene? La veterinaria. Ey, ne. A ver. ¿Dónde está? No quiero que venga. Sí, pero no te va a hacer nada vos. El tipo le imprime rutina, le envía al WhatsApp y pregunta otra vez las cosas. Es una prueba a la paciencia. No, visita mística, dice. No, ese también. Otra también ya. Ese chupó toda la energía. Viene el taxista. Viene el taxista. Va a contar. Mística. No, ya te digo todo. Esa que habla mucho. Día. Diana Ya. Fruto. No, lo que pasa es que encontré casa con él en caja de herramientas. Voy a creer que se llama. Lautarito. Lautarito. ¡Lautarito! ¿Por qué no le traen a Yocor? Yo Corp, el está al interior. ¿De dónde es? Ah, De York. No, no se puede. Ahí sí le pagan el bloque a Otaku. Otaku ya porque no le no van a paga pagar el más. pasaje. ya no se Ya le no se le paga. paga. Y no se le paga, más. Por eso no viene más. Y porque es falluto y no viene. No, aparte no le pone. No agrega nada. sea, Aparte, viene. era Una prueba. más, iba a ser más, iba a valer más tus 100.000 si agarraba y con un encendedor quemaba así el 200.000. Y de repente viene, pero no le pone onda, o sea. ¿Qué le y- pasa? Bueno. No, ¿cómo está pasando? Te Ayer estaba amo, re- Elías, por vos veo el programa ahí, Blanca Núñez. ¡Epa! No, ¿cómo que su mamá? Basta, Viste que vos No, era también yo le buscás. Beatriz. Vos sabés que hay gente que de verdad por la tele nomás me conoce porque me dicen, le encontré la expo a mucha gente la escuela y me decían, yo te veo siempre en la tele, vos haces programa con José Ayala y no sé qué. Y tipo, No, no, es que no me mucho conocen en las redes, pero me ubican por la tele. Y por eso es lo que mañana vamos a tomar cafecito. Sí, porque vamos a hacer más para televisión. Pero está bien. ¡Epa! Me gusta. Yo no soy el No, único. no, a Este vos- está ayer hizo un chiste re heavy. Y que vos le restaste. Yo no soy el único. Perdón a toda la comunidad. José. ¿Por qué me tiran a mí al frente de estúpido de mierda? ¿Qué? No te vas conmigo. Loro de mierda.
Qué suerte no viene mal sin gracia de domingo, ey. ¡Café! Kika, ¡Ponele vale, todo el Kika. café! Quiero saber cómo lo que le hizo a Kika, demasiado coquio. ¿No viste, pero? No, si puse ya... Qué suerte no viste. Buena gente, ajechata la programa. ¿Vieron lo del cintillo que le hicieron a un paciente? El cintillo ahora de furor, Dios mío. Yo vi la foto, ¿Qué me pasó? bajó toda mi impresión. En Santaní, un señor de 80 años tuvo un accidente de tránsito. Sí. Creo que fue en la pierna. Y yo no vi nunca, porque yo tampoco soy médico, no puedo dar la verdad absoluta. Pero como fue una herida muy grande, le suturaron con ese cintillo de plástico de ferretería. ¿Qué? Sí, yo está la foto. Y capaz no había otra cosa para hacerlo. Y sí, pero obvio, estaba si en fuese el un hospital. auto. Una Ah, cosa estaba es estar en en un el hospital. cerro Choboreca a 800 kilómetros de la civilización y te pone el cintillo. Ahora, Hija de y puta. boludo, la foto no se puede mostrar porque no van a banear, pero la foto es así. No sé cómo explicar. Ni Rambo se animó. Viste que Rambo se tiraba la pólvora y después se quemaba. Sí. ¿Vos viste la foto? Aparte se veía todavía así un poquito la carne. Sí, así y era el cintillo negro de ferretería. Troc. Qué Me muero. lamentable, güey. Y así toda la sangre y, Sí, y no la se herida mueve. sangrando así todo. No se moría de la herida, iba a morir cuando le metían eso, Se boludo. iba a intoxicar. No, Se iba terrible. a- A ver un poco. Contaminar, Dios mío. infectar, Todo completo, Como sí, si fuese sí, un auto, vio le pusieron un cintillo. No sé, una moto rota. y dijeron que iban a investigar. Famoso, vamos a hacer unas averiguaciones y vamos a abrir sumario en Dale, herida. Dupla. Vamos a buscar acá. Herida dale. de paciente. Santaní. Para que Dios vean. Y le voy a mostrar mío. a ustedes nomás, ¿verdad? Para que. Ah, yo no quiero. No. Me da Terrible. miedo ya. A No ver. puede ser ve. que le traten así a la gente, boludo. La cara de Ainara. Ponchá la cara de Ainara. No hagamos Mira, Ainara. Ay, guacala. Mira, Eli. No, impresionante. ¿Quieren ver Yo mi no cara? vi realmente. ¿Quieren ver la reacción? Dios mío. Ay, Pero mira. no entiendo, o sea, le metieron la otra vez el cintillo por su piel. Sí. Sí. Blu-ray todito. Boludo, está blurreado ahí, pero. Ah, Hija de mierda. Uy. Qué bárbaro, boludo. ¿Cómo no podemos No. tener así en otros hospitales, en otros insumos? O sea, yo no entiendo qué bien. Yo bárbaro. por eso La digo, que no. roban toda la plata. La directora del Hospital Distrital de San Estanislao, doctora Zulma Cabrera, brindó su versión sobre la atención realizada a Ramón, un paciente de 81 años que ingresó tras sufrir un accidente de tránsito, cuya familia denunció que una herida en la pierna fue cerrada con cintillos plásticos. La profesional explicó que se trató de un procedimiento realizado por criterio médico y que el material utilizado corresponde a un cintillo quirúrgico. Cabrera señaló que el paciente llegó al hospital con una lesión de 35 centímetros de abertura y una importante exposición del músculo. El traumatólogo a cargo decidió realizar un procedimiento especial para el manejo inicial de la herida. Este tipo de técnica, explicó la directora, no es habitual, pero puede ser aplicada en casos donde existe una apertura considerable de la herida, con el objetivo de evitar la compresión de los vasos sanguíneos y prevenir complicaciones mayores. Se le hizo la curación y el procedimiento correspondiente. No es un cintillo común, es un cintillo quirúrgico, explicó Cabrera. Bueno, Ojalá. Ay, sí, Pero pero lo que se entiende en parte porque si es 35 centímetros. Claro. Y encima era muy abierta la herida. Sí, es que Es es muy realmente un profundo. quirúrgico. Es bueno, muy pero profundo. El sí. asunto es que uno ve la imagen y parece que es una cosa, pero sí, si la explicación es real, Claro, ya está. Ahora busca cintillo quirúrgico. cintillo Sí, quirúrgico. existe. producción. El doctor Ramón Gallotazú, del distrito de Yatatá del Norte, ese es el que sufrió los hijos del paciente denunciaron la utilización del cintillo, ya leímos eso. El hospital distrital de San Estanislao, ya contábamos también. La comitiva se trasladará desde Asunción al Hospital de Santaní con el objetivo de evaluar las actuaciones realizadas y la calidad de atención otorgada a Ramón Galli, que actualmente se encuentra en el Hospital de Santa Rosa.
Ahora, pregunto nomás yo. Si es que es el cintillo quirúrgico, ¿por qué se tiene que ir una comitiva para ir a inspeccionar eso? Por algo. Este es uno de los cintillos quirúrgicos. Después. Ese con otro color. Y claro, existen estos cintillos que son también para la verdad, pero la herida era muy grande. Sí. ¿Entendés? O sea, eso sí o sí le metieron entre la carne. Sí. Porque esto es como que estiran y con la presión así se une, pero ese... ¿Será que la comitiva no se fue porque antes de hacer el procedimiento no avisaron a sus familiares qué tipo de procedimiento iban a hacer? Y no Y sé. realizaron nomás ya. Muy loco. El ministro, o sea, tipo, ¿viste? Ainara es la directora y dice, bueno, pero es un cintillo quirúrgico. ¿Y por qué entonces el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde habla que van a ir a constatar que es así? Si vieron la foto. ¿Entendés? Eso nomás. Tienen que saber cuál es realmente el quirúrgico y cuál no. Claro. Al mirar nomás ya un médico tiene que saber. Exacto. Probablemente no No sea parecía, por por eso eso hicieron no. el informe. Pero fuertísimo, así yo vi y... No, realmente. terrible realmente. No, Vamos a ver. en la ciudad del interior, el tema de los hospitales, boludo. Terrible. En Samber no tenemos un hospital, boludo. No, en hay- Samber, la capital veraniega. Si te accidentas ahí tenés que irte sí o sí Hasta a Itagua. Itagua, el Hospital Nacional. Ahora, acaso de Vitaranda, le Sí, llevaban les acá llevaron pobrecita a ahí. ver. Dice, es posible, Claudia Marlene. Hola, dulce amore. Lo del cintillo, hasta por aquí se hace y peores. Hay veces que sin anestesia, lo digo porque ando de hospital en hospital por ser cuidadora y tengo en un pie platino, dice Claudia. Qué loco. Salva con su kepi Oyowa Godínez y en la Godín, última etapa de Godínez. Ana Godínez. Los hospitales están así, pero Santi quiere coloradizar el país. Que vivan los partidos políticos, Mañamembú. Buen día, equipo. Feliz martes. Pero la Qué corrupción loco. no tiene color, ¿eh? Porque miren que también hay gente que no es de tal o cual partido, o sea, de tal o cual partido, de director de hospital y compañía, y ni idea tienen muchas veces lo que pasan también por... O si no saben todo y se callan. Sí. ¿Cuántas veces uno dice eso a los hospitales y que no hay medicamentos, esto y lo otro? Y después había sido... Se llevaban los medicamentos, pero me sacó los perros. De No reparte. hay en la farmacia. No hay en la farmacia. Pero ¿sabes qué? Habla con fulano, acá te paso su número y anda acá. A mí me pasó eso con mi papá, viejo. Tenía que ir detrás de un hospital, ahí me entregaban el remedio, que ahí tenían que darme el IPS por 700.000 y eso. Sí, colaboré para la corrupción. Sí, sí. Porque colaboré para la corrupción porque necesitaba en ese momento el medicamento. Pero, La famosa ampolla una IPS. vergüenza. Y están implicados doctores, directores, a veces enfermeros. En muchos casos. No todos, pero en muchos Y casos. ustedes saben que no hay. Ese solamente así muestra estos tipos de Cintillo cintillos quirúrgicos que no les, No, no es le que- parecen nada al otro, boludo. Fuertísima con la imagen. O sea, imagínate para poner ese cintillo que vimos, el cintillo negro. Usaron este. Usaron ese, pero le tuvieron que hacer unos cortes para meter, porque ese es un Y plástico. eso es lo que yo pregunté. Tipo, tuvieron que cortar, Claro. Y la carne. meter otra vez. Digo, como la aguja, es como cuando Como una el hilo. pelota. No sé si ustedes son jóvenes, pero antes la pelota, cuando se iba rompiendo el cuero, vos metías con una aguja gruesa y ahí vos cosías otra vez tu pelota. Desinflaba un poquito y cosías y después inflaba otra vez. Me parece nomás que Mira. el plástico no es algo que... No, es que este no es cintillo quirúrgico. Mira, Ana, cómo le no, cortaron. Eso es normal, es Este es el normal. cintillo normal. Mira cómo le cortaron. A mí eso también me molesta, porque si ya, ¿Viste? ya cometieron un Sí. error, ¿por qué no aceptan nomás? ¿Por qué inventan cosas? Porque de ahí a que existe el cintillo quirúrgico existe, pero ¿por qué dicen que utilizaron eso cuando No, utilizaron un esto, cintillo normal? esto no es cintillo. Esto vemos nosotros el cintillo de ferretería. Que se usa De para. auto parece. Sí, ¿viste famoso? El del auto, boludo, el negro. El envolvente se soltó porque agarraste un bache, una lomada. Y ahí tenés y que- le pones cintillo. Sí. ¿Qué? Yo le ponía loco. antes al cosito que se pone en la cubierta. Sí. Del Ah, guardabarro también, también. para que no salga, para que no huele el plato. guardabarro. Para que ahí. no te roben. Si quieres hacer también. picante, te roban. Tenés en tu contacto amigo cirujano, llámale. Tu papá. Papá, le voy a llamar, le voy a preguntar. Ey, pregúntale. Carloncho, tranquilo, nomás. ¿Quién está allá con Sofi? ¿Eh? ¿Quién está allá con... Tranquilo, Carloncho. Ya, que le voy a volver.
Vale. Le voy a hacer ahí. Espera que lo voy a mostrar. Amigo traumatólogo. ¿Qué pasó de Silvi? Dice acá Laura Yasu. Ya viene mañana. Mañana. Ya entré ya, Silvi. No. Está grabando en otro programa. Esa clase. Ricardo. Estamos. No. ¿Por qué tengo el número de Mario Ricardo? ¿Te acordás? Mario Ricardo. El que metió gol. El que metió gol que no tenía El uno. de Cristóbal Colón. Sí. Vos. No tenés el número de tu papá, No, boludo. a quién un la llama? traumatólogo. Ah. Amigo querido, este peor es cintillo quirúrgico. Estamos acá haciendo trabajo. Estamos acá haciendo trabajo de investigación de campo. Ya te digo, papá. ¿Cómo se llama la medicina una? Pero, no, densísimo. Medicina NPP. ¿Cómo es? ¿Vos no te vas más al Lincano a IPS? ¿Cómo la secreta? No, por ahora no. Ah. ¿Ya no? Ya para hospital privado, ahora ya pertenece a la... No, ahora consulto por acá porque allá no hay el endocrinólogo y demás. Ay, jue, qué Pero rápido, pero voy a volver, bien, seguro. me gusta. ¿Qué vendemos, Demon? Atención, están los que llevan un amuleto a todos lados. Sí. Los que tocan madera después de decir algo, los que repiten la misma rutina antes de un examen y los que tienen una remera de la suerte. Pero en Paraguay tenemos un ritual único. Sí. Hacer una ronda, cebar y compartir. Bienvenidos al mejor ritual del mundo. Santo Tomás, el primero es para él. Señor. Para cortar la sed, disfruta de Paso de los Toros, ahora en su presentación de 1,5 litros. El tamaño perfecto o el precio justo, encontralo en todos los puntos de venta. Es Paso de los Toros. Paso de los Toros. Sí. Golazo de BS Sports. Ya somos más de 219,000 suscriptores en ¡Vamos! YouTube. Con un staff y una comunidad que crece con cada partido, cada historia y cada emoción. Seguimos consolidando nuestro liderazgo digital. Gracias por ser parte de este equipo y vamos por más. ¡Carloncho! ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Señor. ¡Opa! Entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil. Personal tiene los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro, más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y úsalo como quieras. ¡Qué datazo, verdad! Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. Se viene ya este fin de semana, este 1 de agosto, viene el retrovisor. ¡Epa! Llega el retrovisor Día de la Amistad desde las 21 horas en el Centro de Convenciones del Mariscal, recibiendo a generaciones enteras para vivir una noche inolvidable, junto a DJ Emilio Marín, Juan José Salerno, Conejo González, DJ Pasto, DJ Silvio Matio y Robert Paccioni. Viví además la exclusiva pista Alterlatina, entradas en Tutti. Eso es Encarnación. Sí. Qué bello el Zambódromo ahí al costadito, ahí está la costanera. Lindo está esa. Qué gusto, se viene el Rally Mundial, Sí, será. a fin de mes, papá. Ya Rally llega mundial. todo. Qué gusto, boludo. Ahora sí, señor, señora, está con nosotros la doctora, vendría a ser Sofi Mancini, etóloga de animales. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Dios mío. Doctora, ¿verdad? Sí, sí, sí. No te va a hacer nada, tranquilo, tranquilo. Doctora, yo de entrada ya lo más es la etóloga. ¿Qué? ¿Etóloga? Es la parte de la veterinaria que estudia el comportamiento de los perros y los gatos. Como, Y- como una psicóloga. Es la psiquiatra, en realidad. Psiquiatra. Sí. Justo le trajimos al más malcriado. ¿Cómo está él? No quiere saber nada de mí, me parece. Atendé cómo está él. Me pidieron un pastor alemán y trajo al salchicha. Bueno, alemán igual es también, ¿verdad? Pero atendé, doctora. ¡Epa, la Camayuki! Atendé, doctora, lo malcriado que es. No. No me quiere ni mirar luego. No, él está así. Él... Ah, que bien complicado. Ahí está, mira. Tiene la cara de Quique. de miedo. ¡Ey!
Ay, su cara. Ay, su cara. Lindo Vamos a está ver si se ya. hace. Vamos a ver si le internamos. El ambiente le... También. Tiene un poco de miedo. Chico tiene miedo que José le pegue. Hola, bebé. Acá no venga, perro. Hacerle caso a tu dueño será. Doctora, ¿por qué, por ejemplo, se está comportando así ahora? Es porque tiene miedo. O sea, es mucha invasión de estímulos, digamos, ¿sí? Pero ahí El sí- ambiente, ¿verdad? Sí, muchas luces, mucho sonido, mucha gente. Un ambiente extraño, sí. Ah, ahí está. Ahí Él sí, es- nosotros lo estamos todos así ahora. Estamos todos. Yo en guardia ya por la duda. Ese le pone argel. El perro salchicha le pone argel a demonio. Bueno, medio miedosos son estos. Sí. Pero porque son malcriados, pero. Porque son inseguros nomás, generalmente. Pero bien que dentro de casa son una feroces fiera. Sí, este te Ahí. ladra todo. Pero Ahí se cara, este es el popu que perro que ladra no muerde. Porque exacto. ladra y después le acerca a alguien, retrocede todito. Mírale un poco, Quique. Tu oscura va a hacerme nada. Yo no estoy para jugar contigo. Quiere morder. Dylan es mi amigo, vos no. Ya se cambia. ¿Y qué cena, cariño? Tiene miedo. Tiene pobre, miedo. Sí, tiene miedo porque no es algo que conoce. O sea, nadie ve mucho alguien que se disfraza, ¿verdad? Pero. No hablamos, señora. Pasa con los perros, con los gatos también son así medio. Sí, los gatos son Peor. más peor. Sí, los gatos generalmente cuando no le acostumbras a estar con gente y a veces depende mucho de su temperamento también. Porque hay gatos que no quieren saber nada del ser humano. O sea, a mí poneme mi comida, poneme mi agua, todo y déjame en paz. Argeles. Los quiero Todavía socializar. de ¿Por qué, otros por qué gatos. los gatos son tan creídos? Porque no están, o sea, en su genética no está relacionarse ni con sus pares ni con otras personas. O sea, los gatos son muy independientes. Sí. O sea, desde todos sus ancestros siempre cazaron solos. Se siempre bañan vivieron- solos. Solamente se juntaban para aparearse. Pero ¿y ¿Verdad? por qué entonces, tipo, ponerme mi comida y déjame solo? ¿Y por qué no se van a buscar ellos? Y porque ahora, es mucho más fácil, Porque porque, son vivos. porque nosotros, claro, nosotros le Nosotros- rendimos pleitesía, por decirlo Claro. así, ¿verdad? Nosotros somos sus esclavos. O sea, porque Mi gatito, por ejemplo, se le cría así. Se le cría, claro, sí. Lo que son Pero- hermanos de la misma madre, mi gatito, ellos duermen juntos, Claro, abrazados, sí. ellos, pero no le pueden ver a los A otros otro, dos que claro. están con ellos. Claro, porque depende mucho, en perros y gatos siempre tienen que entender de que depende mucho de lo que vivan cuando son cachorros. Si cuando tu perro, por ejemplo, le veía a este ser adulto disfrazado de algo, ¿verdad? Cuando era chiquitito no iba a tener miedo, ¿sí? Porque iba a estar acostumbrado a ver disfraces, así como, por ejemplo, los perros que trabajan con la policía no tienen miedo de los cascos, no tienen miedo de los uniformes, Claro. pero tu perro o tu gato que nunca vio, sí va a tener miedo, porque no está en su cerebro. Entonces, ¿Tenés miedo, pio papá? Mira su cara, mira sí su cara. tiene miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Dale. Dale. ¿Por qué no le das Belcan? Y hay que O darle Belcan y algunos Belcan de premios, por premio. ejemplo, puedes Sí, darle vamos a darle- exactamente Vamos a darle Belcan. para que asocie el momento con algo bueno. Tenía que te apretar, ¿Sabías Carlos. que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bello por fuera. Sí. Pero, ¿qué raza de perros son los más densitos ya de chupe? Estos son uno de ellos, ¿verdad? O no, Ellos es por son- raza. no, sí, o sea, las razas siempre van a predisponer a ciertas conductas. Ah. Por O sea, no ejemplo, es lo mismo un pitbull que un caniche. sí, claro, es más difícil de educar que un salchicha, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que te muera un pitbull que te muera un salchicha. Pero, por ejemplo, ahora está muy de moda el salchi y generalmente quieren que vivan en departamentos. Y hay que entender que el salchicha, siempre, digamos, se fue seleccionando ¿para qué? Para cazar y El para que- avisar, para ladrar. Entonces, Esto el como ladrido tenían que es cazar muy... en las madrigueras. Claro, claro, sí.
Pero ¿para qué? Sobre todo avisaba mucho. Entonces cualquier estímulo, tu vecino cierra su puerta, prende su... y guau, 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 ladran mucho. alarma. Entonces por eso hay muchísimo problema de salchichas que ladran demasiado en departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no se recomienda tanto que vivan en departamentos los salchis. Ah, tienen que correr mucho también. Claro, entonces. tienen que correr, o sea, por ejemplo, y todo te diría que hasta un golden y todo puede vivir mejor en un departamento que un salchicha. Y ahí se quedó colgado. El mestizo depende de la mezcla también. Sí, exactamente. Ah. Sí o sí el mestizo tiene algún porcentaje de raza en su árbol genealógico, por decirlo así, ¿verdad? Ah, mirá, qué perro. ¿Vos tenés pastor, doctora? Sí, tengo un pastor, una pastorcita de 6 meses. Ah, por la raza que están ahí. ¿Hasta los cuántos meses se puede domesticarle al pastor? Toda la vida. ¿Sí? Eso hay que desmitificar porque los perros y los gatos un poco menos, pero los perros aprenden hasta el último día de su vida. Ah. ¿Sí? Y se puede Te modificar. quería preguntar algo. Sí. Yo tenía un pastor alemán que lastimosamente hace 2 años falleció, pero él tenía la mala costumbre de morderle a la gente, pero solo le mordía en la nalga. ¡Epa! ¿Eso es por algo o...? Calentón Sí, era. lo más probable es que haya tenido mucha inseguridad, entonces no muerde de frente. Muerde cuando la por gente la ya se espalda. está yendo, o sea, muerde por la espalda, entonces no, un vos cobarde. no puedes reaccionar. Sí, tal cual. ¿Por qué los Sí. perros, hay perros que, por ejemplo, vos pasás con el vehículo y persiguen la cubierta? Porque le activa su instinto predatorio. Sí, Es como son perseguirle, pibulas, sí. a la moto, a la Y vos no moto. le querés pisar y ese Claro. se va. Quique, mira, Sí. mira cómo le bota a Belkan. Dale. A ver. ¡Te gusta! O sea, Claro. tenés que hacer mérito. Todo lo que corra va a despertar ese instinto, ¿verdad? Por ejemplo, por eso siempre le decimos a los niños, ¿verdad? No corras, cuando te ve el perro, ¿verdad? Y Pero ahí ¿qué hace el viene, niño? corre. Corre, ¿verdad? Corre. No grites, no corras, no te muevas tanto, pero eso es lo que hacen, entonces eso más le despierta el instinto predatorio al perro, ¿verdad? Pues tenemos que recordar que el perro es un depredador, ¿sí? O Mirá, sea... miren la cara de depredador que tiene. Mirá esto. Mirá lo El que más cara de depredador tiene es el Elías. el depredador. le pique. El día tiene más cara de casado. El mole sí que se siente y se sienta. Sí, mira. Séntate, ¿viste? Mi perro tiene 4 años y es un mal educado, no hace caso. Pero yo ahora tipo le pongo su premito en mi mano y le digo sit Ya se siente. y no me hace caso. Sit. Mira, ¿quién es? Descubra el depredador. Y claramente el piquete cueño. Bueno, y le digo ahora sit. No me hace caso. No, pero eso lleva un tiempo, ¿verdad? Sentate. Y ahí se sienta. Sí, depende Ahora, del yo premio no que entiendo tenga. inglés. No entiende inglés. No, Sentate, tenés que le decirle, digo. a lo mejor tenés que hablarle en español o Y se o en sienta guaraní. y le Sentate, doy. peguapú. Ve guapo. Qué guapo. Es guapuse. Mira. Permanece sentado. Muy bien. Come. Pero va a depender mucho de tu premio también. Claro, tiene que ser Belkan, papá. Belkan es. ¿Viste? Siempre Belka. Doctora, entonces, cuando los perros son muy acelerados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que se ejerciten. Caminata, Vos pero es sabés que al fundamental. contrario de lo que la gente piensa, la gente dice, ¿verdad? Tengo un labrador, entonces le tengo que tirar más la pelota, le tengo que hacer correr más, y realmente es lo contrario. O sea, no es que tenés que ejercitarle más, porque si no lo que vas a crear es un súper olimpista nomás. O sea, tipo... O sea, más estado físico olimpista. va a tener. Va a ser un súper olímpico, digamos, Ah. un atleta olímpico. ¿sí? Bueno, ¿qué te pasa, cerdo? Entonces lo que hay que enseñarle es ejercicio, pero de calma. Nelson Aedo le ganó. No boludo, activarle. ayer. No activarle mucho. Porque si no, justamente cada vez va a ser más activo todavía. ¿Y entonces cómo ¿Entendés? le tranquiliza? Entonces, generalmente ahora lo que se sabe es que los perros más se activan a través de la nariz, del olfato. Ah. Entonces hay que hacerle oler mucho. Por ejemplo, por eso el paseo no es hacerle correr 10 kilómetros, 5 kilómetros. Puede ser salir a la vereda de tu casa nomás. Pero que huela ahí 20 minutos el que está su vecino, que vino la hembra que pasó en celo, pasó 3 gatos, ¿verdad? Ah, o sea que Entonces, tiene que oler. dos. Ya, ya. tiene que Yo le oler, llevo exactamente. en el vehículo a mi perro y le hago pasear por el río. Bueno, en el río sí le bajo y sí se va por la ventanilla así. Claro, y ahí recibe toda la información y eso procesa. ¿Cuánto era que tenía él? y- 4. 4 perros. ¿Años? O 4 años. 4 años. Y pasamos una vez por un asaditero. Ah. Hizo esto.
y empezó a ladrar todo el camino. No, te dio variedad. No le compré porque dije, el asaditero me va a retar si es que le compro y le doy al perro. Pero le voy a mostrar. ¿Cuál Lo es olió. vamos a hablar de razas, perdona, pero los mestizos son los máximos, pero ¿cuál es la raza más inteligente? Científicamente comprobado. El Border Collie. Border Collie. El de las ovejas. El de las ovejas, Sí, ese es el sí. de Baby el chanchito, Chanchito valiente. valiente. Sí, sí, sí. Ese Ese, es. sí, sí. Le destronó al pastor belga o malinois. Que le Ese llama, pastor sí. belga Malinois, pero es bravo ese. Sí, porque justamente ese es un súper atleta. Claro, el Border Collie no es para tenerle en el departamento justamente. Tampoco. Ni Y en la eso casa, ahora en el tenemos campo. muchísimos problemas con eso. Porque está tan de moda que todo el mundo quiere tener. Y el perro no es más inteligente que a veces que la persona. Sí. Entonces, Confirmo. entonces, efectivamente, le pasa por encima. Y destruyen la casa o se vuelven agresivos porque no tienen las suficientes, no tienen satisfechas las necesidades de actividad diaria, ¿verdad? Ese perro, por ejemplo, vos tenés que ponerle, no sé, problemas de álgebra todos los días más o menos. ¿Qué ¿verdad? pasa cuando le atas a un perro? Sea de la raza que sea mestizo. Le sea creas muchísima frustración y le privas de su libertad. Entonces sí o sí vas a generar agresión. Y cuando se sueltan, se van y comen gallina, chancho. No, eso lo ojalá de gallina nomás. Muerden nomás, Ahí no muerden, le muerden a la persona porque justamente a su dueño. Y dice, "Ah, ¿por qué me mordió a mí que soy su dueño? Porque vos le atás. Claro. Entonces tiene una experiencia peor que tipo garrotearle. ese es el border collie. Una tortura para los perros. Sí, ese es el border collie. Le parece a demonio. ¿Verdad? Claro, por lo inteligente, sí. No, por el pelo, boludo. Sí, por lo inteligente. Imagínate nomás, yo siempre pongo así el ejemplo con las personas que le atan a su perro. O sea, ¿te imaginas vos que te aten todo el día, todos los días? Claro, Y yo no siempre puedas pongo moverte, o el sea, ejemplo de la pandemia nomás, ¿verdad? Exacto. Estuvimos encerrados nomás, no sé, un No mes, aguantamos. así más, y Casi nos volvimos locos. Casi todo el mundo se volvió loco. Imagínate atado. Y a veces ni siquiera le dejan el plato de agua ahí, tipo tiene que estirar su cuello, no se puede acostar, ¿verdad? O sea, realmente se merecen que se les muera. Bien merecido la mordedura. ¿Es cierto que hay animales, perros y gatos autistas? No está científicamente comprobado, pero así, digamos, pueden haber, digamos, diferencias en el proceso, en el procesamiento tipo de las conductas, ¿verdad? Del aprendizaje. Pueden haber, hay perros, obviamente, que aprenden mucho más lentos que otros o que no tienen un buen aprendizaje, ¿verdad? Porque todo depende también, recordemos, de cómo fue gestado ese perrito, ¿verdad? Cómo pasó la mamá durante el embarazo, ¿verdad? Cómo nació, si se tuvo que moquetear con 12 cachorros para tener, digamos, un poco de leche o no, ¿verdad? Todo eso forja, digamos, toda la parte, digamos, de desarrollo cognitivo y de razonamiento del perro. Es como una criatura también. O sea, Así mismo, igualito, creciste. igualito. Ahora, doctora, tengo una pregunta. ¿Cuál es lo que aguanta más, los perros Delmer o los de raza? Porque el Delmer vive 20 años eso. Sí, tal cual. Realmente los mestizos tienen algo que se llama tipo vigor híbrido, que lo que hace es selecciona la parte, digamos, más fuerte de ambas razas, básicamente, ¿verdad? Entonces le da como mayor fortaleza. Entonces por eso, en algunos casos, voy a decir, porque ahora también hay muchos mestizos que tienen Sí. muchos problemas de piel, Sí, que anda. tienen, que tipo, Renal también, sí, que tienen sí. que comer comida especial, ¿verdad? Porque mucha gente dice, chore, yo quería un mestizo porque aguanta todo y realmente... No. Realmente tenemos que saber que en nuestro país hay mucha incidencia de leishmaniasis, que es una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Que afecta mucho el sistema inmunológico de los perros. Y casi el 80% de nuestros perros de la calle, sobre Sí. todo, tienen leishmaniasis. Yo siempre decía, ¿por qué? Porque mi perro yo tenía un pastor alemán, Omano. Después otro perro de raza, Omano. Y el perro de mi vecina nunca. No, 20 años ya tenía nada, no le pasaba, anda por la calle, come cualquier cosa. Y son así tipo reaguantadores. Esos son los aguantadores realmente. Sí, realmente. Yo también tenía una mestiza que vivió hasta 15 años. Y todos mis otros perros tenían leishmaniasis, Ehrlichia, enfermedad de la garrapata, qué sé yo. Y ella, nada. Espléndida. Espléndida. Ella, ¿qué es lo que le pasa a usted? Más o menos le miraba así, ¿verdad? Pero sí. Acá tenemos algunas preguntas de los yuteños. Dice, mira, el archirrival de Tembonios. Y sí, él es el archirrival. Atendé que allá la anijo, un deroá, los salchis del tobillo para abajo son muy peligrosos. Doctora, mi gato es muy quilombero, pero quiero que salga afuera y no estar adentro todo el día, dice. No hace falta. Voy a empezar también a decir eso de los gatos. Los gatos no necesitan vagar para ser felices.
Al contrario, es muy irresponsable de nuestra parte dejar que los gatos vaguen, ¿sí? Uno, hay que castrarle, ¿sí? Sobre todo lo primero que generalmente hay que hacer, hay que castrar. Y después hay que simular tipo un patio en tu casa. Por eso ahora está tan de moda tipo estos catios y esas cosas. Y eso que se vende tipo las gateras que para que trepen, para Claro, que... exactamente, sí, tipo torre. No está mal que el gato duerma contigo. No, no. Porque mi gata duerme conmigo. No, para nada. Salvador tiene una pieza para sus gatos. Sí. La pieza de los gatos tiene. Naranjito y Tini tienen ahí su somier. Yo, por ejemplo, solamente una es la que quiere salir. Sale así un rato, pero ahí por la Ahí murallita y después ya viene otra vez. Pero le sacamos nosotros enfrente, atrás, así un ratito, media hora y eso así. Y viene otra vez, pues ya, ¿qué más? Ni yo no tengo piezas propias, boludo. Y que case por cazar es por su instinto nomás. O sea, no Sí. porque mi gato no tiene hambre, obviamente, pero sí o sí suele cazar. No, va a cazar Pajarito. por juego. O sea, es su forma de, digamos, sacar energía, soltar actividad, ¿verdad? Y aparte, en los gatitos es más todavía. ¿Por qué? Porque a partir de la caza, ¿verdad? De la persecución, tipo, se desarrollan partes del cerebro muy importantes para la agilidad, ¿verdad? Claro. Para que puedan saltar, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, justamente, hay que reproducir ese tipo de actividades. O sea, hay que darle tipo estos ratoncitos de juguete, ¿verdad? Estas cañitas para perseguir, ¿verdad? Todo eso hay que darle porque si no, va a empezar a cazar las piernas o las manos, ¿verdad? Todo lo que se mueva rápido va a ir a agarrar, ¿verdad? Yo tengo el otro salchicha que no viene porque es muy rayado. O sea, el otro salchicha no puede ver otro perro, por eso no le sacamos más a pasear. Pero se quiere pelear y grita y se pone histérico. Eso tiene manera de curarse. Sí, sí. De a poco, pero sí se puede hacer. ¿Cómo? ¿Sí? Y generalmente se acercan Pagar por la consulta. Se hace de a poco a una distancia prudencial. O sea, cuando vos le alejás lo máximo posible del perro al que le reacciona y cuando no le ladra, ese es tu umbral seguro, por decirlo así. Ahí donde tenés que empezar a trabajar. Porque recordemos que un perro desregulado, que ya empieza a ladrar o ya empieza a mostrar los dientes, lo que sea, ya no aprende. ¿Sí? Ahí ya no te va a agarrar premio, ni que sea Belucán, nada, no te va a agarrar, nada. ¿Sí? Entonces, ahí... Bueno, si es Belcan, sí. Bueno, sí, es Belcan. Porque si no nos deja la mano. Bueno, ahora van a ver cómo... Decime el nombre de tu perro. Atahualpa Yupanqui. Atahualpa. Atahualpa. ¿Cómo le decís? A ti. No, mi señora le puso Pachi. Pachi. Carrizo. Bien. Ahora sí. el arte. Vamos. Música de entrenamiento. 2 metros su nombre, pero le dicen Pachi. Pachi. Atahualpa Yupanqui. Pachi. Dale, dale. Ya se cansó el dueño. Push me and then just touch me till I can get Sí. Dale su huevo. Sí. Ojo, Patricia. Ojo a Atahualpa. El famoso elegí ella o yo. Sí, claramente sabemos a quién le prefiere José. Eso también está, la preferencia hacia los dueños. Es impresionante. Háblale bien, será. ¡Ey! No le digas push me and then just touch me sabe con que va a till llegar I en su can casa get después. my satisfaction. Y después otra pregunta que tengo. Está muy de moda Ahí está. humanizarle a los perros. Ahora se hace cumpleaños de perro, ñandeco. Hacen las paces. Y... ¿qué? ¿Qué Ya, opinas al doctora, no le respecto? quiera a mi perro. Y realmente es más para el humano, justamente, no es para el perro. No estaba yo no haciendo un carajo. No entiende, él lo único que quiere es la torta para comer, básicamente. Entonces realmente es para el humano. José Para hace vos, cumpleaños de su perro para comerle la torta. sí, claro, hay torta hay de perro. torta de Hay perro. torta de perro, sí. Sí. Toda una línea Increíble. gastronómica hay ahora para Hay perros. hoteles de perro cuando Hay uno no tiene dónde hoteles. dejarle. Yo ni en mi cumpleaños no me Otro dan nivel torta. ya es. ¿Qué pagó la profe Porfiria? Volvió la profe. Volvió la profe ahí. Volvió la pro. La profe tiene perro, ¿da? Bueno, ahí está.
Y esos son los artes que le enseñé a mi perro. Desde acá. Qué educado. En cualquier momento te apuesto que va a hacer popó. Aviso por el desconozco porque ya se está encorvando. ¿Eh? Papá, eso significa que Belcan funciona a la RAN 7 porque el sistema digestivo es óptimo. Sí, sí. Papá. Bueno, doctora, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo consultamos contigo si tenemos Yagua y Imbaracayá? Tanto perro como gato haces el Sí, tema del estudio. tal cual, sí. Y humano también. Muy O sea, realmente el tema de la etología es más, se le educa al dueño, al tutor, ¿sí? Claro. Ahí está. Porque viste que todavía estoy aprendiendo todavía el lenguaje canino y felino, ¿verdad? Para que me puedan entender, ¿verdad? Entonces, puedo más hablar con el tutor primero y que el tutor entienda lo que le está diciendo su perro o su gato. Quique, ¿entendés? Quique, Ya estoy, boludo, sentado. Parado, ¿verdad? Hola. Quique, Trócola. Quique, párate. Quique, da la vuelta. ¿Cómo empezó? Quique, hacete el muertito. Pero tiene que tener premio. Su boca se está totalmente. Dale, Belcam. Quique, inhala tu Dale, premio. Belcam. ¿Dónde Dale. Quique, ahí. ahí. Inhala tu premio, Quique. ¿Cuánto? Dale, toma. Oh. ¡Ah, qué rico! Lo estoy matando las manos. Bueno, gracias, doctora. Antes que se vaya la doc, ayer me enteré que los perros tienen presión alta. ¿En serio? Sí, claro. Thor tiene presión alta. Lo único que me faltaba, un perro con presión alta, boludo. Ya. Sí. Tornio es la raza que peleaba con Y el Thor es ejército Rottweiler, germánico. ¿entendés? Ay, ¿Me entendés que puta. peleaban contra los romanos? Sí, no, este perro es Pobre con presión alta, Tori. Presión alta. ¿Cómo era que le decía, cariño? comandante. No, pero diminutivo, ¿cómo le decía? Torchi. Torchi. Aquí está Torchi. ¡Torchi! Viene Torchi, te ataca. Le dije a mi mamá antes de salir, mamá, sacarle su presión, por vale. Ay, Dios. Carloncho, escucha todo lo que él ahora dicen. tiene pussy. No podemos decir más. Sí. Porque estuvo piedra y Sí, se y le hizo hicieron esa la cirugía abertura para, ahí. claro, para que no se Exacto. obstruya más. O sí. sea, Sí. literal es un perro así Hermafrodita. de guerra, pero es... Claro. Hermafrodita. Ya tuvo de todo. Sí. Increíble. Bien, po. Demonio, Un limpia cambio el de popo de género. Ata. Ahora Limpia es su popo. hombre Eh, y mujer. No, entonces, cualquier cosa que quieran, pueden escribirme a @coranzo. Coranzo. ¿Sí? Coranzo. En A ver, Instagram. También a mis redes. Coranzo. Muy bien. Entonces podemos verle a Torchi también, no A hay ningún Torchi. problema, para que Muy bien. aprenda Elías. ¿sí? A mí, realmente, lo que me va a tener que educar primero. Ahí está la doctora Sofi Manchini. Nos vamos a la pausa, Devon. Volvió nuestra Amboejara. Señor, en el próximo bloque nuestra Amboejara, Porfirio Orrego. Sí, sí, Vamos. sí. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, diste vida, mi amor, alegra mi corazón. Todo me gusta de ti. Con sentimiento, el sabor de Aarón, su grupo Ilusión, para ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas, es tu lindo cuerpo. Todo me gusta de ti. Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca, como olas, es tu lindo cuerpo. Todo me gusta de ti.
Quisiera volver al día en que nos conocimos, pa' no ir. Quisiera un botón para apagar los sentimientos y no sufrir tanto, ya no sufrir tanto. ¿Por qué será que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere, y eso duele. ¿Por qué será que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere, y eso duele. Eso es Grupo Fronte con su parcero Maluma, baby, mi amor. Yo quisiera no querer y que tú me quisieras, pa' que sientas lo que siento y así mismo te doliera. Porque me pagas así si yo te quise de a de veras. ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? Tú así no eras. Desde cuando en tu corazón yo ando sobrando, si en el mío eras la que mandabas, yo pensaba que... ¡Qué golazo de BS Sports! Ya somos más de 219,000 suscriptores en YouTube, con un staff y una comunidad que crece con cada partido, cada historia y cada emoción. Seguimos consolidando nuestro liderazgo digital. Gracias por ser parte de este equipo. ¡Buah! Y vamos por más. Y por supuesto, entre tanta información y datos que leemos todos los días, hay uno muy útil. Personal tienen los packs que más te convienen, nunca se acaban. Packs ilimitados y packs ahorro. Más días, más datos, más personal. Elegí tu pack y usalo como quieras. Qué datazo, ¿verdad? Nuevos packs de personal, tu chip prepago ilimitadamente conveniente. Compra tu pack desde la app Mi Personal o en los principales puntos de venta del país. Ñambo, el Sambódromo. Ahí va a ser la largada del Rally Mundial. Ah, ahí va a ser la llegada. ¡Fua! Mira lo que... claro, la presentación del año pasado fue ahí. Y la llegada fue en la ruina jesuítica de Santísima Trinidad. Alguien se va... Y llévame, puende. Otra vez de vacaciones. ¡Epa! Pero vamos solos. Solteros, vamos. Vamos solo. Ahí va tanto. No escuchó, estaba concentrado en su teléfono. ¿Sabes qué? Me voy a ir Janito con Don Blas y yo nos vamos. Ajá, sin permiso. Campamento, sin permiso. No te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir. Dale. Ah, ¿vos te querés ir, demonio? ¿De qué fecha era? ¿Por qué no hacemos el programa desde allá? Vamos a hacer el programa desde allá. Viernes. Sí, va a estar todo el equipo allá también. No. Verás, core demonio, tú vamos a ver, será. No, ya te digo. Para mí que el perrito tiró pedo ya, boludo. No, para mí que ya acabó. Ya hizo popis. ¡Volvió! ¿Dónde se fue? No sé, desapareció. No sé dónde se fue. Acá. Acá está. Ah, ahí está. Está conmigo. ¿Qué pasa? Aquí está conmigo, vení. Vení acá. Uno, dos, tres. Ahí está. Volvió nuestra querida Mboejara. Hola, profe. Maisha Pa. Profe, con Elías con nosotros queremos regalarte un perrito, pero vos no querés, parece.
Ahora no quiero el perro. Ahora no Pero no, querés. Colo, ¿por qué querés? Profe, tenés que tener. No querés así un perrito salchicha, profe. La verdad que es hermoso. ¿No querés uno? ¿Te vamos a regalar en serio? ¿En serio? Sí. No. Si querés un perrito salchicha. Así. Y te vamos a conseguir un año de veterinaria gratis. Uf, ¿Eh? ahí sí. ¿En serio? Y ya te preguntamos porque realmente no queremos darte si es que no querés. Yo quiero el perro, pero estoy muy dolida por Terry. Por Terry. Y no, y ahora Porque Terry viene- me hace falta. Él me Se hacía llama. compañía. ¿Vos sabés cómo se llaman? Y va a ser el perro arcoíris. Pero no arcoíris es lo que pensás. Perro arcoíris es porque es el que te ayuda a sanar la muerte de tu perrito anterior. Sí, porque yo le extraño mucho porque él se sentaba hasta tomar tereré conmigo. Tomar tereré significa que del termo yo le ponía Ah, y agua ahí así en mi nomás. mano y ahí tomaba Y bueno, sentado en una silla. Elías y yo te vamos a regalar. ¿Qué color querés salchichita? Cualquiera, Negro, así como este. como venga. O es más, que le lleve. No, mentira. Ah. Vamos a regalarle el perrito salchicha negro. Encima, este te va a gustar porque estos son posesivos. Te va a seguir a todos lados. Sí, te va a seguir a todos lados. ¿Y qué hago? Yo no me quedo. Tiene ¿Eh? que ser el perro que se adapte a mi estilo de vida. Y se Yo va a no me adaptar. quedo mucho. Mira, ahí Piracutuya hace. Mira, Piracutuya hace. Bueno, profe Boejara, ¿qué tenemos para hoy en Boejara, querida? Coara Peñañeta. ¡Epa! Ah, no, espera, permiso. Apareció. Ah, falta un alumno en la clase. ¿Qué hace Manchester? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, Manchester. ¿Cómo va? ¿Qué hace, brócoli? ¿Qué hace? Ni Boyan ni de por Ni a Irdom. Ni a Irdom. Pa ella, vamos a dejar a. ¿Qué tal? ¿Por qué esa? Te llama Upe. Sí. Pa ella, pa. ¿Y por ahí te ande? Y por ahí, por ahí. Era Mimi, tuve, ¿cómo se dice? Ah, ¿Areco? Areco, vacación. Areco Curí. Areco Curí. O O que semana. Ay, por y ya posea. Morejo. No, y acá, pues, o Qué humilde. Ah, sea Samberg o Miami. Pero ¿dónde le voy a moverte? No es muete. ¿Arequé? Arequeta. ¿Arequeta? Areque, peche, areco, PTI, sobrinito, pues. O jugaba, pues, sobrinito. ¿Upean dientes? ¿Qué? Jugaba, pues, play. Llevan de por ahí. Sí, por ahí. ¿Qué? Creo que tenés buenas intenciones, que así tiene que ser. Así tiene que ser. Importante Y bien. así hay que ser. Sí, sí, no mocó y no pitriquean, ande. Orima, orido. Eres guapa, profe. Va ella y na. Aña, demonio. Demonio. Aña, orecoa y vacación. Orecoa y Ahora vacación. Pero una semana. PTI era poco indunde. PTI PTI era poco indú. Arapocoindú. PTI Arapocoindú. Entero semana. betea. Omoco. Jugaba, Mortal Kombat. Oja, Mortal Kombat. Oye, poche, tono ya poya. No, todo ya fue más de veja. Pero ya voy a ir veces. La hice jacero. Jacero la hice. Mi madre, No, oye, ella no productor. vale. No, no vale, la hice. Picore, me pecha, se me Después se despertaba. Papi, perdón, papi. Sí, cinto. No, pero acá con profe, vos sos hijo hasta los 40 años, pues tu mamá te prepara el desayuno de eso. Pido un ratito, demonio. ¿Qué pasó? Elías, tu batata, tu Te comba. acorde, pone un perro en la mesa y... Ponle tu batata. Plan de Paco, ¿va? La de Paco va, Elías. Hoy le falló, Elementos de la literatura. A ver, vaya a ir al libro Aranduca. Aranduca. Arabe agüeru, ñe pona jai purere en bipuru. Eh. Ñe pona jai pure literatura te bipuru, herramientas literarias que son las figuras literarias. A pepe ya esa tapete inde, Ya, a peña ya, moñe, esta ñeño monguetas ese. Hace. A peña esa mita.
Profe, hay alguien que se durmió ya en tu clase. Profe. Está el nombre de No, todos los... atento, está. Vale. Comparación simil. Simil. Símil. Simio lo que sos. Un simio en español. Simil. Comparación símil. Ay, qué Boyoyoyaba. Boyoyoyaba. Boyoyaba. Boyoyaba. Pues dicen boyoyaba. Comparación símil. Jape comparación guaraní me estás en daisha ya. Boyoyaba es comparación. Comparación en la figura literaria. Y en boyoyacua ñe pona ñe putupe poesía pe ñe haipure pe abeyi katuña boyoya. Isha hoy pona día. Cuape Y un porá. mañana ñandebe. A ver. Ñepora, rembiporu, oñomombo yajapa, oñomom. Boyoya. ¿Qué? No vamos Oñe boyoyujape. Mocoimba Sí, es cuando se hacer une. la comparación entre dos cosas. Oñe boyoayu, mocoimba, oñe boyoya, oyoje. Coyaguama era icatuña boyoya. Coyaguá y Porá. Y Porá. Y Yara Isha, Japepe Yaipurupe. Y Yara Isha. Como su dueño. Como su dueño. Ah, Este perro es lindo como su dueño. o sea, yo. Sí. Como su dueño. De acá el Isha. Con la partícula Isha comparamos. Y Aña, eso es igualdad. Isha, salchicha. Yagua o yogua, salchicha. Salchicha. Yo ahora voy a decir uno. Añaí y porá botella. Él es lindo como una flor, ¿verdad? Demonio es lindo como una flor. Como una flor. Flor de poronga. ¿Qué dijimos hace rato? Discovery Kids. Eso no sería. No, A Mañana. partir de mañana. Pero acá dice Isha, Ishaite, Ishawa, Ishante, Ishawa. Aña, Ishante. Omoco, Bacaisa. Bacaisa perder. Bacaisa, Omoco. Ese. Vacaisa ya perdé. Ese habla de Bacaisa perder. Marabi con ya perdé Bacaisa. ¿Por qué será que se dice eso? ¿Verdad? Porque se le faena. Cuchaitere perdé. Es muy grande la pérdida Vacaisa. Ah, Bacaisa. La vaca una fue pérdida, grande. claro. Grande, una pérdida grande. Bacaisa, Omoco, Aña. Pero viste como cuando traducimos tiene Bacaisa. un sentido, no tiene. Demonio toma como una vaca. Ya le mando antes a Peña es a literatura. Hablamos de la literatura y la literatura es producción de bellas palabras Poesía, bien acomodadas. Entonces, pero a ver, Catuña ya pe Bacay, Shakurei, Shayaguay, Shaumie, Catu a Bella y Puru. Angako a Bella esa, ñe ponas ahí pure a Putepe. De Chusco veo patrullera piajuisha. Guajuisha. La patrullera nueva, La nueva. es parecido a la patrullera nueva. Sos tan elegante como una patrullera nueva. De letrado beca y agarrajawi. Shepio. Peos y seis en la Chaguañe, Epejetailla, Huerecoña, Boyoyajangua. Tenemos varias partículas para hacer la comparación símil en guaraní. ¿Cuáles son, profe? Chetos e Iñandebe. Ishaite. 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 Mitad Ishaite, oye, Elías. Elías, oye, habla como una criatura. Vamos a hacer por Elías, oñe, Mitaisha. Mitad Ishaite. ¿Por qué lite? Y te porque ya es demasiado, ya es una como Y un son varias superlativo, formas ya de hacer la comparación. Ya, Huereco también a ver, vais Ahí, a ir a mensaje. Marandú. Ya, Huereco, Marandú, YouTube. Marandú. Sí, YouTube. Soltero Josecito, me prendo al rally, sí. ¿Te imaginas, Mau y Pedriño todo el viaje contigo de Purío? Dale dupla, dale. Yanito y Neva Catecaca. De Chucobé, campesino bicicleta y ya. ¿Por qué eso? De Chuco, esos churros como... Campesino bicicleta, güey. Tiene que ser. Ay. Ah. Y ya también, Bicicleta y ya. Bicicleta Geraba Hércules. Orecola y bobina. Y Chuco y Porá. Y Cheto. O prendela y luz. Profe, pero de su ve bicicleta, ¿cómo era? Bicicleta campesino y ya. Uy. Uy. Ahí porque hay de una... Suco ve Que sos más que... Sos Bueno, más chuco hay- que la por eso- bicicleta. de Suco
campesino bicicleta, y ya ahí ese B es lo que está mal. Bueno, no, no está mal. Por eso digo, la comparación se hace de varias maneras. A lo mejor acá no escribió nomás el autor, porque el B en comparación, o sea que con relación al Wii también hace una comparación más grande. Porque en Deshusco B son más, más churros que la bicicleta del campesino. Y entonces tiene que decir bicicleta nomás ya, o... No, tiene que llevar al final Wii y tenía que, la primera palabra tiene que llevar el B. No tiene que ser En Isha. Nepona y TV, el Alba Potú y Ortiz Guerrero. Pero tiene que ser Wii, no Isha. En este caso tiene que ser Wii, pero también es comparación. Okay. Pero acá la comparación es más grande. En Isha nosotros comparamos en igualdad de condiciones. Tú sabes. Pero cuando digo tú sabes, Mishin B, Ipona B, ya hay una Es más diferencia. lindo que, A ver, tú sabes, Aña y... No, Discovery Kids. Pero enda y aña. Porque aña, porque no es de moñito. Es de moño. Añango, Aña. no ya cuál es aña y añante. Añacua era una... Hueva del demonio. Añacua es donde abunda el demonio, donde hubo muchos demonios. En el caso de... Añacua es el departamento son de demonio. toponimios. Y sería antroponimios en ese caso. Porque el nombre va a añaña muy super. No, el brazo añacua de Yacyretá. Yacyretá, Pea. Va, pico Yacyretá. Mucha luna, pico. Yacyretá, está en la etimología, ya hablamos. Oye, ahí, Yacyretá. Yacyretá. Apea peteínge iba de agua. Así es de así-o. Porque los mbudas dicen así-o, no dicen aji-o. Dicen así-o. Entonces, eretá es mucha garganta. Porque el Paraná tiene va a un cauce y después se abre y después se vuelve a unir otra vez. Y son varias gargantas. Entonces, aji-o-jetá. Claro, porque pero nosotros estamos equivocados al decir yací, porque usamos el yací como luna, si fuese la luna, y en realidad es del y escribimos mal porque la I latina tiene el circunflejo hacia arriba, con el signo internacional que Montoya usó. Entonces ese era el sonido de pero la gente ya escribió con eso yací. Pero porque si va a ser Yacyretá, pues tiene que ser con J. Sí. Claro. Y ahora se escribe con Y. Pasó por seguramente por el segundo o tercer alfabeto, que también el sonido era la Y, representaba 4 sonidos. El Y, el U, el N y el I. Entonces en Boejara, pero no está... ¿cómo es? No está confirmado que es Yacyretá. Está confirmado. Está confirmado, o sea que toda nuestra vida dijimos mal. Dijimos y se escribió mal. Yacyretá dijimos mal Encima siempre. se pone el acento nasal sobre la última Yacyretá. Y no es Yacyretá. Es la etimología. Y nosotros escribimos, o sea que los que hicieron el tratado internacional escribieron así. Y ya con los extranjeros se quedó como Yacyretá. O sea que es Yacyretá, el lugar, agua de muchas gargantas. Sí. Ojeta. Porque el Paraná esa es la característica. Tiene varias gargantas. Y de ahí también viene el añacua. Posiblemente sea la cueva del diablo, una de las posibles etimologías, o podría ser también el dedo del demonio, porque como que se ramifica el agua y después se vuelve a juntar en otra parte y después vuelve a esparcir. Porque si nosotros nos vamos acá hacia Argentina, en Encarnación pasamos un río Paraná, llegamos a Corrientes, pasamos otro río Paraná, el mismo río. Nos vamos a Zárate, donde está mi comadre, ahí también pasa un brazo del Paraná, se llama Paraná Palma. Y ahí está el puente que cruza de Zárate para ir a Buenos Aires. Ahí el Río de la Plata ya, ¿verdad? ¿Río de la Plata ya cuándo termina? No, Río de la Plata creo que comienza acá donde se une el Paraná, el Paraguay y sigue. La confluencia. Opu no la Yagua y. Profesora, ¿y Yaguarón si está bien? Yaguarón está bien porque es el yaguarú, porque acá también le llamaron perro gigante
a los animales silvestres. Creo que al tigre o algo así. El yaguarú es el padre de los perros. Y de eso ya nacieron Jacoa Yaguané. y era yaguarú en aquel tiempo, pero después ya se fue deformando el escrito, pasando a esto, sin conocimiento se escribió yaguarón. Y ahora es yaguarón. Profe, mudándonos otra vez. ¿Qué sabes de esta historia que el Caribe es un nombre en guaraní? Yo les voy a recomendar, Centroamérica, inclusive Panamá, Chile, son nombres indígenas. Y yo conseguí Ruiz Díaz de Guzmán. Hay un libro que se está vendiendo en una de las librerías acá en Asunción, donde venden más libros guaraní. Yo compré eso, interesantísimo los nombres de pueblos, las poblaciones indígenas que habitaban cuando él escribió eso, y cómo fue nombrándose los lugares. Y encontramos más de 100 nombres de caciques y de grupos que habitaban en esta parte de la zona del Brasil hasta Centroamérica. Dice que Cristóbal Colón con los guaraníes fue el primero que según cuentan, y que Caribe, ¿cómo es? Caraíbe. Caraíbe. ¿Qué significa Caraíbe? Y Caraí es señor, y Caraíbe es el señor, el más señor. El señor de los señores, o sea que sería el y por eso dice que Caribe es Caraíbe. Caraíbe. Sí. Es interesante estudiar eso, apasiona, a mí me gusta mucho. En Brasil hay muchísimas localidades con nombre guaraní. En Brasil, sobre todo del centro para arriba, hasta Itajaí. Y eso porque según en Argentina. No, acá, ¿verdad? Sí, pero eso según porque el presidente de Brasil dijo que nosotros le invadimos. Bestia, veloz. No, y esa el es la tupí historia. guaraní es la misma raza. Del tupí posiblemente nació, se esparció todo, y el guaraní era la lengua dominante de la época, es como el de la región el más hablado, porque hubieron varias lenguas, los itatines, los mocoritas, los avispones, entre los que yo me acuerdo hablaban lenguas diferentes, pero el guaraní dominaba todo y se manejaba como el inglés. Posiblemente ahora, ¿verdad? Se manejaba en el mundo de era ellos, global, el guaraní para la comunicación. Idioma universal para ellos. Hay un circuito de Fórmula 1 de Brasil antes de Interlagos que se llama Yacarapagua. Y eso es guaraní. Sí, claro. En el libro habla de una ciudad de Brasil también que tiene nombre guaraní. El mismo Palacio de Gobierno del Brasil está en guaraní. ¿En serio? Itamaraty. Itamaraty, incluso el grito de libertad de los brasileños en su himno y todo también en Itamaraty. Y el Brasil tiene himno traducido en guaraní, igual que la Argentina. Sí. Y Paraguay, Uruguay también. ¿Qué es Paraguay. Y hay varias versiones. El urú dice que era una tipo gallinácea, ave grande. Y Uruguay es porque está cerca, porque los guaraníes le llamaban orú en las cosas que abundaban cerca a orillas de un arroyo, de un cauce hídrico. Entonces por eso es Uruguazú sería. Y quedó en Uruguay. Animales, ¿cómo se llama? Se está quedando como loco. Y otros dicen que era un tipo de caracol. Ya con caracol que está en el fondo y que por eso nace el Uruguay. ¿Qué lugar? Ahí quiero complicar un poquito las cosas. Sí, Opunosa. Ese era el plan. Opunope, Yaguá. Yanito y ya. No, ahí está mal. Yo no, ahí me está matando gratis. Yo soy acá, no abajo. Allá tenés rubio yurune. Y Neven, Yanito Catincha. Tija, ahora se vuelve. Coápico o carute, hombre.
Vaya. Y el paraguayo que quedó en Paraguay también es más o menos la misma cosa, ¿verdad? Yo eso quiero meter en lío porque yo veo que mismo bueno, hay gente que escribe en Paraguay con I latina y con el No, ese es acento. portugués. Y no está bien, porque acá hay un decreto, una resolución que dice que los nombres toponímicos no se debe cambiar, se tiene que escribir así con la grafía antigua, por un lado. Pero la fonética... Pero ellos mismos escriben mal, porque anda a escribir Uruguay con I latina y te van a responder los uruguayos. Y nosotros escribimos Paraguay en las escuelas, en todos los lados, y no es así. Entonces, el Ateneo la institución donde yo trabajo, decidimos poner escribimos Paraguay con la Y. Y decimos Paraguaireta cuando hablamos de país. De país. Y cuando hablamos de capital, entonces Paraguay. Paraguay. Porque Paraguay tampoco es la capital. O sea que no, es el nombre de la capital. Asunción. La capital es Nuestra Sí. Señora Santa María de la Asunción. Y en las noticias nosotros vemos capital Asunción Sí. de Iri, Paraguay. Solo que nosotros los campesinos desde un costumbre. comienzo dijimos Ajata Paraguay. Yo hasta ahora digo ¿Y Ajata por qué Paraguay. eso nació así? Y es una costumbre. Una O sea, cosa, lo que pasa es que Paraguay nació ahí. Ahí. Y después se expandió como territorio, ¿verdad? Pero ahí entonces Ahí quedó. es el centro de la capital Sí, sí. y el Madre de nombre ciudades. es Paraguay. Paraguay. Pero Paraguay, porque los Y españoles... los no españoles saben no hacerlo. pudieron decir Paraguay, dijo Paraguay. Y a Paraguay. través de los documentos ya se fue escribiendo con la Y y que se leía como I latina la Y. Pero en 1950 en el Congreso de Montevideo se decidió cambiar este alfabeto que tenemos ahora, utilizar este alfabeto que tenemos ahora, que es la creación de el doctor de Cubla Rosa y otra gente que estuvieron. El hermano de Mario Ferreiro también estuvo ahí, no sé. ¿Adolfo? ¿O el otro? Otro. Ah, mira. También participaron el otro, el músico famoso, que sé. ¿Cuál? ¿Pero pariente de Mario? No, el que escribió... Ay, mi memoria me falla. Darío Gómez Serrato. Darío Gómez Serrato. Unos cuantos estuvieron ahí y se fueron por Paraguay porque hubo un congreso en Montevideo a pedido de Brasil porque ellos querían instalar el tupí. Y entonces se hizo el congreso, ahí participaron varios países y Paraguay se fue de motus propios, se fueron esa gente. Y se puso en el Congreso eso y ganó la propuesta. Y por eso tenemos 3 sonidos en el alfabeto guaraní, 3 sonidos que representa, cada letra representa un sonido y un sonido representado por una sola letra, que es la regla de la monofonía y la monografía. El acento nasal, por ejemplo, La era ahí. primera letra es la primera regla del alfabeto guaraní. La segunda es la de los acentos, acento 2 clases, acento gráfico u ortográfico, el acento fonético o prosódico, y tercero el acento nasal, y cuarto la polisíntesis. Gran 7. Y la polisíntesis es lo que más utilizamos, o sea que Parece polisíntesis. y la polisíntesis son en una Palabras palabra abreviadas, ¿no? se agrega los prefijos, los afijos, prefijos o sufijos, y sufijos o prefijos y sufijos a la vez, o palabra más palabra, porque el guaraní es una lengua aglutinante. Por ejemplo, pocó es tocar. Yo le pongo la A y digo apocó. Le pongo C, que es una voz, es un modo volitivo, y digo apocó C. Quiero tocar. Quiero tocar. Apocó C tereí. Quiero tocar demasiado. Demasiado, le pongo un superlativo. Poco C tereí moa, una partícula frustrativa. Y así se va Qué construyendo. loco. Esa es la polisíntesis. Impresionante. Bueno, profe, gracias una vez más. Qué gusto tenerte. ¿Vas a querer para tu yaguaí? Quiero para mi yaguaí. Sí, te vamos a conseguir. Acepto públicamente. Ya está. Ya está, pues aceptar. Yo te va a hacer bien, Pepe, salud, Pepe. Sí. Aparte, esto va a ser perrito faldero, pues. Ey, Te sí. va a estar Sí, porque- a tu lado todo el día. Sí, porque yo quiero compañía. Te vamos a conseguir. Se va a Y mimar. veterinaria gratis, veterinaria gratis. Ahí ¿Cuándo te ya, agarro, ahí pues? ya Ya está. solucionado, porque ese es el más caro. Sí, veterinaria gratis ya, profe. Ya está. Gracias, profe. Ya, pota ni yo voy te coge arare guanaña de mandu hay el día de la amistad. El mes de la amistad te coge Angiru, do Geshaila Angiru, amigo invisible.
Angiru ya teco haihu es la amistad. El teco es la manera de ser. Y el haihu es el querer a la persona con es? todos sus defectos, con todos sus caracteres. Ese es el amigo. Angiru haihu. Sí. Pero ya pota pico la Angiru moime. Angiru moime. Amigo invisible. Angiru no Amigo invisible, moime. Togesai. Angiru era Togesai. Apa veo pesado ñane Angiru güera ñane oiga mundo puire oiako ñane rendúa pe año APM hay puju yo poi Angiru arare. Te cojo araregua. Gracias, profe. Acepto el regalo por el Día de la Amistad. El perro salchicha por el Día de la Amistad. El mejor amigo. Ya está, el mejor amigo para la mejor amiga de No Pensé Pasar por Esto. La profe Porfiria Orrego en el Facebook. Síganle, pues ya en el Facebook la profe. Y en TikTok, ¿cómo está, profe? Que era su 50. Que era su 50. Ahí está. Vamos a la pausa. Enseguida más de No Pensé Pasar por Esto. los besos que dejé en tu boca y al amor que te entregabas toda, y tú te fuiste y hoy sé mi vida. Desde ese día no supe más de ti, pero de golpe, indiscretamente, tu recuerdo
noches que te amaba, tu seductora timidez te regalabas a la luna, amándome, y tú te fuiste. Yo hice mi vida desde ese día, no supe más de ti y me volví a acordar de ti. Francisco Maldonado. Bajaron, macha. ¡Ey! ¡Pelías! Perdón, no me di cuenta que estábamos al aire. Será, ¡cole será! Algún día vamos a hacer un bloque. Cosas que pasan fuera de aire. Sí. No ¡Sin vamos. trabajo! Preso no vamos. Lectura de diario, señor, señora. ¡Sí, señor! ¡Pi, pi, 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 pi! Sí. ¡Ñapuague! Mira, ahí está. 40 ya. Antes vamos a leer algunos mensajes de YouTube. Perdón, ver. demonio, pero hay muchísimos mensajes. Brasilero. Leo, Ainarita, please. ¿En dónde te quedaste? Cualquiera nomás. De abajo para arriba. Sí. De abajo para arriba. Bueno, dice... Excelente la profe, agradecida al Genio. programa por contar con excelentes profesionales. Gracias, Eloisa. Sí. Ese ¿Qué? está sarcástico. Ok. Pedriño está que quiere declararle la guerra a Brasil. Sí, que devuelva a Brasil los terrenos que nos quitó injustamente. Y apura, qué quilombo armó Lula. De acá hay un mensajito también. No se ve el corte. Hoy no va a entrenar a Inara, pero. No de jueves. Después hay un mensajito para José de Laura Yasu y Pojú y José con devoción. Sí. El jueves voy a hacer ejercicio con Elías porque es la amistad y Elías es mi amigo. Será, Pero- ¡cole será! Ya está. Tiene que tener su Porque cabeza. me parece injusto que le haya puesto mucha garra la vez pasada porque había un profe y yo estuve acá de adorno, florero y ya, como dice la profe. Ya, pues, bañame. Pero era también para las chicas. Sí, pero vos no sos chica. Chica. Que con rápido tengo que me haya llamado él para que yo entrene. No, vos te fuiste. Vos también. Vos te fuiste también. Yo me fui también. Pero Yo demasiado, le puedo pedir permiso a tu señora para que vos hagas demasiado, ejercicio pero también. demasiado churro el reportador. Positivo. Transportador, guau. Igualito el reportador, ¿verdad? Lectura de diario. Dale, señor, ahí ni señora. metele. ¿Qué dice? A ver, tapa de diario popular. A ver. ¿Entiendes? Cambio de timón en la Ande. Firmazo el presidente Peña Omoí como capo Plajú en el ente de la Lu a Baez. Después de 8 años se cambió el presidente de la Ande. Después es posible. Llegarán 7. Por tantear cuñade amigui terminó con AKYK y 4 dedos menos. Atienda que ustedes que están allá, cuidadito. Te envirecó de amigo ni se mira. Jala tipo no entendéis y el otro Aipa de celos. Página 3. Aipa. Ji dice acá. Aipa. Escribió mal. Está mal. Aipa.
Ahí va. Página 3. A ver. Un tachero fue brutalmente herido con machete y ñacame y para más yapa fue amputado de sus 4 dedos después de tantearle a la pareja de su amigo que le propuso el ñembizo. ¿Qué? Pero de verdad eso no se hace, chicos. ¿Cómo le vas a Muy hacer? feo. ¿Cuál de todo? Tantear. Cortar 4 dedos. Ah, No, tantear. tantear. Ahí lo ya Los- incita la violencia. los Eso 4 no se dedos. hace, Elías. Lo de los 4 dedos me parece bien porque Temporal, Andrés, Hay una socio. música lo que dice serrucharse entre los perros no está bien. No, eso es. De cachiporro, después está el de Puga. ¿se acuerdan lo de esa noticia? Violó a su amigo por el Día de la Amistad. El sangriento episodio ocurrió en el puerto Paticuá. La Se víctima ríen, fue hijo. Sinforiano, de 42 años, quien, según la policía, estaba compartiendo unas copitas con Carlos Benítez. El alcohol le hizo creer al tachero que podía jugar de conquistador y que le tiró los perros a la concubina de su amigo y hasta le propuso un ñembizo. Oye pillaja, upepe, boí, oñe pirula, zarambi. Carlos no se quedó con los brazos cruzados, se nota. Agarró un machete y descargó toda su furia contra el visitante. Sinforiano terminó con profundos cortes en la cabeza, el codo y la mano derecha, o perder los 4 dedos. Los policías encontraron al herido bañado en sangre dentro de su Toyota Funcargo, mientras que el presunto agresor fue detenido en su vivienda. Dicen que hay código entre amigos y que a la pareja ajena doye yapoy tanteo. Esta vez el intento de hacerse el romántico terminó de la peor manera. Ahora uno quedó preso y el otro hospitalizado, recordando que tembireco ajeno daja el juego. Saluditos a... Yo, ¿A quién? Yo, Sí. ¡Ah! Página 18. Página 18. Hoy con el carril de buses del Mercado 4, vendedora murió arrollada por un colectivo. Una Tía, doña de 68 años, pobrecita. Omanoanga, luego de que un ómnibus la pasara encima tras intentar cruzar la calle en una zona del populoso Mercado 4 de la capital. El chofer en su defensa y que no le vio. Muy bien. Es muy complicado este tema porque a veces la gente que anda en buses se entiende, ¿verdad? Que de repente tienen que llegar a su laburo y corren luego detrás de los colectivos. No sabemos, o sea, yo al menos no sé. Vendedora de agogó, tengo entendido que era la señora. O sea que no, es que corrió detrás del bus y cosas así. Cruza en la calle ya 68 años. Pobrecita. Y eso es lo mismo, por más de que seas joven, o sea, vos no a la hora de cruzar, vos te puedes rebalar, te puedes... Claro. O sea, algo te puede pasar que vos no tenés en tu mente y si vos fallás unos microsegundos... Y aparte los colectivos ahí están así, están... Bajean como locos. O sea que nunca corran detrás de un hombre ni de un colectivo. Siempre habrá otro chico. Sí. Ya. Ay, qué jodido el tema del bondi, bro. Ese me no sé. Dale, lean uno, chicos, también ustedes. No, hacete cargo de lo que dijiste. ¿Qué dije yo? Para cortar, dale. Corten eso. Mira que ya te salvaste ayer del clipeo. Será, core será. Ah, por eso ya no clipean más tampoco mi ejercicio. No, ese no sé por qué. Ese es cosa No, de eso no es chabacano, por eso. ¿Qué? Bueno, página 12 otra vez. Página No, 12. 18, ¿dónde estaba luego? Golpeó a su Gigi embarazada, dice. San José de los Arroyos, un hombre de 24 años de edad, fue detenido ayer a las 30 de las 12 en el barrio Virgen del Carmen por un supuesto hecho de violencia familiar. El aprehendido fue identificado como Ever Gustavo Duarte Barrios. Su pareja víctima, su pareja es mayor, 32 años tiene, y él tiene 24. Quien se encuentra embarazada y quedó hospitalizada. Dice, tras la intervención de los agentes, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial donde permanece a disposición del Ministerio Público para el procedimiento correspondiente. Página 4. ¿Qué quilombo está armando Lula? Lulax. No, Lulax. Lula, el da presidente. Silva, no Lulax da Silva. Bachi pide respeto a Lula por la historia de guerra.
El titular del Congreso, Bachi Núñez, pidió respeto y sensibilidad al mandatario Luis Ignacio Lula da Silva tras sus polémicas declaraciones sobre la guerra de la Triple Alianza, evocando la memoria paraguaya. Que si es que no saben, Lula dijo que nosotros invadimos primero Brasil y que por eso es tan importante que estén preparados para la guerra y todo. Esto es un bestia. Al revés. Dice, porque estaba en una fábrica de municiones en San Pablo, donde dijo: un hermoso día, Paraguay decidió invadir Brasil, Uruguay y Argentina. Hay un video. Dios mío. Los paraguayos conocemos profundamente lo que significó aquella guerra y el enorme costo humano, político y social que representó nuestro país. Por ello, cuando este episodio es evocado por la máxima autoridad de un Estado hermano, esperemos que se haga con respeto y la sensibilidad que se merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay, expresó Núñez. Pero a mí lo que me da rabia es que todito con el tema de Mbappé se expresaron a menos de 24 horas. Y esto ocurrió el fin de semana y Cancillería ni nadie dijo nada. No pasó nada, no. Parece que esto es menos importante que Mbappé contra la senadora. La única que dijo cosas fue la senadora, justamente. Que dijo que el los gobierno... zurdos- No, nada. Ni el gobierno. Y sí, Paraguay, el ejército, López mandó un ejército Mato Grosso, Mato Grosso Azul, pero Mato ya Grosso. se sabía que Brasil y Argentina estaban preparando la invasión de Paraguay. No, o sea, tipo... Vos sabés Ina, que el otro equipo te va a atacar, que tiene mucho más ofensiva que vos, y vos, bueno, voy a atacar yo primero a ver si lo meto primero el gol. Así Claro, más o no menos. te vas a quedar a esperar. No te vas a No, quedar a hay que esperar. esperar que te estén... Aparte, no, es que No, nosotros, Tyson, no, Uruguay nosotros cambió de gobierno. invadimos Brasil, Argentina, Uruguay un día, no. Estábamos, los brasileros y argentinos estaban con una parte del partido, creo que era partido Blanco y Colorado. colorado. Blanco y Y colorado. nosotros, López estaba con el partido blanco de Uruguay. Y Brasil invade primero Uruguay. Y ahí Paraguay le declara la guerra a Brasil. Y ahí comienza el bolonqui. No, es que nosotros... ¡Ay! Estaba López. Voy a invadir la guerra, todo esto. O sea, Lula está en una campaña política, creo, ahora, ¿verdad? Está como No sé, candidato ¿qué le a algo y pasa? supuestamente es para Pero le presidente de Brasil, atraer público. Yo lo que no le encuentro sentido es que a que se siga tipo recordando cosas. O sea, entiendo que es la historia y no sé si me van a juzgar por esto o no, pero yo no invadí Brasil, boludo. Ni Lulax no invadió Paraguay tampoco. Lula, perdón. Lula no invadió Paraguay. O sea, es como que vos decías ahora, nosotros no invadimos. O sea, entiendo que es la historia, ¿verdad? Pero es bien necesario seguir hablando de la historia. sí. Sí. Porque Claro. el que olvida su historia está condenado a repetirla. Hey, Pablo Escobar. No, eso es de siempre, no. Es Pablo Pablo Escobar el Escobar. que dice eso. Pablo Escobar utilizó esa frase de grandes personalidades. pero Además, así el- también vos valorás lo que es tu tierra, valorás todo lo que se hizo y el No, hecho vos por lo podés que hoy valorar vos igual sos, sin- vos sos sin- paraguayo, sin porque mencionar si nomás, no, digo. ibas a ser o argentino, ibas a ser brasilero, porque, no sé, Paraguay estuvo así nada más de no existir. Bueno, yo en realidad me refiero nomás al tema de mencionar y justamente tipo a él. O sea, ¿para qué wow menciona esas cosas? Y además, tipo, cambiar otra vez la de historia. forma errónea luego. ¿Entendés? O sea, Genera una... Es que hay que tener en cuenta también que en las escuelas, y esto no pasa solamente tipo en Brasil, sino que también en Argentina, es otra la manera en la que cuentan la historia. Así es. Sí, sí. Porque son historiadores argentinos. Mm. Así como cuentan acá los historiadores tipo paraguayos. Ayaco dicen que la masacre de Acostañú fue por culpa de López porque le pintaron barba y le pusieron uniforme a los militares. Y no es nada que ver, más alejado de la realidad, eso es imposible. Pero bueno, no vamos a luego llegar a un acuerdo menos con los brasileros, porque con todo respeto al hermano pueblo brasilero, no van a aceptar nunca los crímenes de guerra que se hicieron Claro, acá. porque si no deberían pagar ellos. O si no ahora. No, hay un deberían libro de pagar. un autor brasileño, se llama Genocidio Americano, ¿lees vos? Donde reconocen. Pero un autor reconoce, a nivel El gobierno autor. nunca reconoce. ¿Y si nos vamos a invadir ahora Corumbá? Curumba. No, para ahora, para. no. Yo río lo que quiero invadir a fin de año. saludos a Lulax. ¿Está en gráfica? ¿Qué significa eso?
A la puta. Ese no es. Al que hace el fiu fiu. Claro que no. Si tiene grande que sea su güey de detalle. ¡Ay, nada! Eso Sí, nunca. don Pedro que está mirando. Espectacular, Tiene ¿eh? grande que Acá está, igual soy yo la que está hoy acá. Haga por favor el fiu fiu, señorita. Esa sos vos ahí. Sí, esto también es Fue con pelo largo, ¿eh? mis glúteos, sí. Y no. ¿Cuál leo? ¿Ese o con? Gustavo Gómez No, Aldereta. el fiu fiu. Ah, bueno. Dice: Ayupí Cerro Altope, Atopapeteí, Tarabé. Che corazón. Ay, ¿qué dice? O huelele pa, amor. Huélele pa, señorita, cuando mi único ojo se abre y a usted se la ve. Usted dice acá. Hasta mañana. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. ¡Chao!